sea nuestro Dios. El tema de hoy, siguiendo esta secuencia en la cual yo he querido profundizar, relacionada con nuestra identidad, relacionada con entender quiénes son la iglesia, cuál es la verdadera iglesia, de lo cual ya hay varios mensajes desde que nos comenzamos a reunir a finales de enero con el tema la iglesia es la familia de Dios. El tema de hoy es la iglesia son los escogidos en Cristo. Así que nos vamos a enfocar en ese tema de los escogidos y a aplicar en nuestro corazón la verdad de la palabra relacionada con nuestra identidad por causa de estar unidos a Él, por causa de estar unidos al Señor. La Biblia menciona varias veces a los escogidos y a los elegidos. Por ejemplo, se menciona en Romanos 8 que quién va a acusar a los escogidos de Dios. En Colosenses 2 o 3:12 dice, vístanse como escogidos. En 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios. En Juan 15:19, Jesús hablando con los apóstoles, les dice, yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. En Marcos 13:27 dice que el Señor va a enviar a sus ángeles y va a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces surge ahí una inquietud, ¿verdad? Una pregunta. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son identificados en la palabra de Dios o reconocidos en la Biblia como los escogidos? Y nosotros podemos concluir que en el Antiguo Testamento los escogidos o el pueblo escogido era Israel, la descendencia de Abraham, a quien Dios llamó su amigo. Pero en el Nuevo Testamento somos los creyentes, la iglesia, los que somos llamados los escogidos. Pero esto es por causa de que somos de Cristo o porque estamos unidos a Cristo por medio de nuestra fe. Ahora es bien importante que cada persona, incluso los simpatizantes del Evangelio, todo miembro de una congregación local, pueda estar seguro si es un escogido. Porque a través de la palabra de Dios nosotros podemos reconocer o aprender qué es lo que yo tengo que hacer para ser un escogido. La Biblia entonces nos enseña que nuestra condición, nuestra unión con Cristo, siendo Cristo el escogido, el Mesías prometido, nuestra unión con Cristo es la que nos coloca en esa posición de ser delante de Dios parte de los escogidos. Yo voy a profundizar en esto a lo largo de la exposición de la palabra para que podamos comprender cómo aplicarla en nuestra vida. Pero quiero poner algunas bases bíblicas. Por ejemplo, el ser escogido se interpreta mal en la Biblia por muchos movimientos cristianos y se traduce como predestinación, estableciendo que Dios ya escogió los que se van a salvar y Dios ya escogió los que se van a condenar. Pero la predestinación es diferente de ser escogidos, como lo vamos a aprender ahora. En Judas capítulo 1, verso 4, que es un fundamento para interpretar o confundir el ser un escogido con ser predestinado, en Judas capítulo 1, verso 4 dice que algunos hombres entraron encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ese texto en nuestra versión Reina Valera da la idea de que ya hay personas destinadas para la condenación y que ya hay personas destinadas para la salvación. Pero en realidad aquí el problema de la Reina Valera es que se traduce esa palabra destinados, o se tradujo como destinados, una palabra que en realidad podía traducirse como se anunció antes. Anticipadamente ya se había dado a conocer por el Señor que así como habían falsos profetas, habrían falsos apóstoles, falsos maestros, obreros fraudulentos. Entonces, esta es parte de la dificultad que hay con respecto a saber, ¿soy yo un escogido? ¿Fui escogido yo para salvación? ¿Dios me escogió para ser salvo y escogió a mi hermano o a mi esposo o a mi esposa para que ellos no sean salvos? La predestinación, que es una de las corrientes sostenidas por Calvino,
y la cual han abrazado varias iglesias evangélicas, viene a ser causa de ese entendimiento o de esa posición de que Dios ya escogió a los que van a ser salvos y Dios ya escogió a los que van a estar condenados. Pero la palabra de Dios contiene una gran cantidad de escrituras que contradicen o que aclaran verdaderamente el plan y el propósito de Dios, como aquella que dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra de Dios dice también, ¿verdad?, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces vemos que la oportunidad de la salvación está en una franca y abierta oportunidad de parte de Dios. Si yo confieso a Jesús como mi Señor, si yo creo que Dios lo levantó de los muertos, si pongo mi fe en Él, que Él murió por mis pecados, que Él ha resucitado, que Él está vivo, que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él volverá, entonces yo vengo a esa condición, a estar en esa posición de ser perdonado, de ser salvado, por poner mi confianza en Cristo Jesús. Entonces, esto de la predestinación, que es un tema que ocupa muchas horas en el Instituto Bíblico, no deja de ser un tema que confunde a muchos cristianos, pero yo quiero esta mañana establecerlo en esta verdad. Si usted está unido a Cristo, que es el escogido desde antes de la fundación del mundo, usted es parte de los escogidos, porque el escogido es Él, y los que estamos unidos a Él, venimos a ser parte del pueblo escogido. Es como con Abraham. Dios escogió a Abraham, su amigo. Abraham, el padre de la fe. Entonces, ¿quiénes eran los escogidos en el Antiguo Testamento? Los descendientes de Abraham. Los hijos de Abraham, que era el padre de la fe. Por causa de estar conectados con Abraham, ellos venían a ser parte del pueblo escogido. Y por causa nuestra de estar unidos a Cristo, somos parte de los escogidos de Dios. Y eso es lo que voy a tratar de mostrarle a través de la palabra de Dios. Quiero establecer este fundamento entonces. Ser escogido se interpreta mal, como predestinados. Y entonces usted se va a encontrar, o se habrá encontrado con personas que le dicen: yo soy escogido, yo fui predestinado. Y probablemente hasta se atrevan a decirle, como alguien lo hizo conmigo, que me dijo: aunque usted sea pastor, usted no es salvo, porque usted no tiene la doctrina de la predestinación. Y yo, aunque esté caído y aunque ande en pecado, soy salvo, porque yo soy predestinado. Imagínense, hermano, la posición así, tan radical. Y por eso es importante conocer la palabra para llegar a la convicción o a la conclusión de: sí, soy un escogido de Dios, porque estoy unido a Cristo, que es el verdadero escogido. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos enseña esta declaración solo como para abonar a este entendimiento. Dice que cuando se manifiesten los falsos cristos, los falsos profetas y todo esto, en palabras del Señor Jesucristo, Él dijo: y engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? ¿Cómo es posible engañar a los escogidos si los escogidos ya están predestinados? No tiene sentido. Porque si los escogidos han sido predestinados para salvación, no podría ser posible que los engañaran. Pero aún siendo escogidos, es posible ser engañados. Aún estando en Cristo, unidos a Cristo, es posible retrocedernos, caer de la fe, apartarnos de la gracia, alejarnos del Señor. Y por eso es tan importante, y yo le insisto, hermano, en que usted escudriñe la palabra, en que usted se llene del conocimiento de la palabra de Dios. Nunca olvide: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. No vamos a enfocarnos en la letra, sino más bien en la revelación de lo que está escrito, lo cual solamente por el Espíritu Santo lo podemos entender. Porque existen muchos movimientos emocionalistas donde el fundamento no es la palabra, sino las emociones. Y existen muchos movimientos literales donde la interpretación de la Biblia se hace de una manera humana, de una manera intelectual, y entonces no hay vida. Pero Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando usted de veras recibe la palabra en su espíritu, eso lo vivifica, eso lo levanta. La palabra tiene el poder hasta para sanarlo. La palabra nos da esperanza, la palabra nos enfoca, la palabra nos fortalece, la palabra nos alumbra.
Así dice la Escritura, la exposición de tu palabra alumbra. Y es mi privilegio exponer la palabra para poder alumbrar su vida. Y es su responsabilidad ir con la luz de la palabra para alumbrar la vida de otros. Amén. Ahora, la elección divina para los ministerios y para un propósito de servicio es bien diferente. Hay que entender que bíblicamente podemos probar que no es que Dios ya escogió a los salvos y a los que Él va a dejar en condenación, sino que más bien da una oferta u ofrece salvación a todo aquel que crea. Pero por el otro lado, el Señor sí ha llamado y sí ha escogido para propósitos y para ministerios. Y no tenemos que confundir esto. Porque, por ejemplo, a Jeremías, el Señor le dijo que Él lo había escogido desde antes que lo formara en el vientre. El Señor le dijo, desde antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero eso fue con Jeremías. Dios llamó a Jeremías para el ministerio de profeta. Eso no tiene que ver con salvación. Cuando hablamos de propósito, Dios escogió a Moisés, Dios escogió a Gedeón, Dios escogió a Sansón, Dios escogió a Samuel. ¿Me están oyendo? Entonces, cuando se trata de ministerios y de propósito, Dios escoge de una manera específica. Pero cuando se trata de salvación, Dios dice, todos los sedientos vengan a las aguas. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay una oferta abierta para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para que todo aquel que en Él crea pase de muerte a vida. Entonces tenemos que entender que la elección divina para ministerios y para propósitos es bien diferente de la elección para salvación. Y de ahí que también podemos encontrar la declaración bíblica de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, no tendría sentido que Dios nos llamara y después no nos escoge. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, de los de mi edad, ¿verdad? Cuando iban a la escuela y había que hacer los grupos, los equipos, y usted deseando que lo llamaran y casi le decía que estaba haciendo el grupo, llamame a mí, que lo escogía y no lo escogían a usted. Porque usted no era muy bueno, no confiaban en sus habilidades y usted siempre se quedaba fuera del equipo. Así que usted siempre estaba en la banca, porque usted no era de los escogidos. No era digno para ser escogido. Pero nosotros, hermanos, dice la palabra que lo vil del mundo escogió Dios. Lo necio, lo débil, lo que no era. Dios nos ha llamado para manifestar su gracia en nuestra vida. No por nuestros méritos, sino por amor de su nombre, por causa de lo que Él es. Y Él nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Así que tenemos que entender que la salvación es una elección hecha por medio de Cristo Jesús. Aquí es donde yo voy a fundamentarme esta mañana para establecerlo en su fe. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, nos habla de la salvación como algo seguro. Un verdadero cristiano sabe si su vida está en las manos de Dios o no. Un verdadero cristiano sabe si es salvo o no. Cuando no tenemos el entendimiento de la palabra, cuando tenemos una mente religiosa, o no conocemos la revelación de Dios, podemos estar inseguros de nuestra eternidad. Pero cuando somos creyentes verdaderos, a usted le preguntan, ¿y usted es salvo? Usted dice, por la gracia de Dios soy salvo. Cuando usted sabe que usted es un hijo de Dios, porque usted sabe que está unido a Cristo, que ha puesto su fe en Jesús, que usted es salvo no por obras, sino por fe, por la gracia de Dios. Entonces usted puede decir, sí soy salvo. Porque la revelación bíblica es que en esta vida usted puede llegar a estar seguro si es salvo o no. Así como usted está seguro si está casado o no. O está solo acompañado o reputado. Usted lo sabe. Usted sabe cuál es su posición. Usted sabe cuál es su identidad. Entonces cuando usted es salvo usted lo puede saber. El Espíritu mismo da testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. Y usted puede llamar a Dios Padre. Porque tiene el espíritu de adopción. Entonces uno puede llegar a saber que uno es salvo. Y la palabra habla en esos términos. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó. ¿Cuántos salvos hay aquí? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, bendito sea Dios, hermano. No nos salvó por lo bueno que éramos, sino a pesar de las firmas que éramos. Nadie dice amén, solo se aplica a mí. Dios nos salvó no por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. Dios nos salva, porque es su misericordia, es su gracia. Así que Timoteo recibe esta instrucción de parte del apóstol Pablo. Es que Él nos salvó, Él nos llamó, nos ha llamado con un llamamiento santo y no lo hizo conforme a nuestras obras, sino, oiga esto, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay que entender esto. Así como en lo natural, los padres, cuando saben que hay un bebé en camino, comienzan a prepararse y, si es posible, cuando ya saben el sexo del bebé, comienzan a arreglar el cuarto. Y a algunos les ha pasado que lo pintaron de celeste y es rosado el color. Los padres se preparan para dar la bienvenida al hijo, para recibirlo, para atenderlo. Los padres se proyectan y se preparan con expectativa para poder tener todo lo necesario para su nuevo hijo, para su hijo. Dios, el Padre perfecto, desde antes de la fundación del mundo, Él hizo provisión de todo lo que necesitábamos, de todo lo que necesitaríamos. Dios el Padre sabía desde antes de la fundación del mundo que habríamos de necesitar ser perdonados. Y por eso la palabra de Dios también habla en estos términos, que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Lo cual significa que en la mente de Dios, que vive en la eternidad, Él ya sabía que habríamos de necesitar ser perdonados. Y que Él mismo se vestiría de hombre, se manifestaría como hombre, el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne para morir por nosotros, para derramar su sangre, para salvarnos, para adoptarnos, para hacernos parte de su familia. Un padre sabe que su hijo en lo natural va a necesitar ropa. Un padre sabe que su hijo va a necesitar juguetes. Un padre sabe todas las cosas que son necesarias para un hijo. Pues nuestro Padre Celestial, en palabras del Señor Jesús, sabe de qué cosas tenemos necesidad, aún antes de que se las pidamos. ¿Sabe usted que el Señor ya sabe lo que usted va a necesitar el próximo año? Él ya lo sabe. Ni siquiera nosotros tenemos idea de lo que vamos a necesitar, pero Él sí ya sabe. Un niño no sabe que va a tener necesidad de dinero para ir a la escuela, que va a tener necesidad de recursos, de materiales y de todas las cosas que los padres compran para sus hijos. Pero los padres sí saben. Nuestro Padre sabía de que teníamos necesidad aún antes de la caída. Nuestro Padre sabía. Y por eso la Biblia habla acerca de que la gracia nos fue dada en Cristo desde antes de los tiempos de los siglos. Y en Efesios capítulo 3, verso 11 dice que Dios se manifiesta en nuestra vida conforme al propósito en Cristo Jesús. O sea, Dios ya tenía un propósito. Cuando Dios crea al hombre en la tierra, dice la palabra que Él nos creó, o Él creó al hombre para la alabanza de su gloria. El hombre cae, se aparta del Creador, desobedece por medio de Adán y Eva. Nuestros padres, todos caemos en pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús, el postrer Adán, todos podemos tener acceso y ser restablecidos en nuestra comunión con Dios. Y ese es el propósito eterno que Dios hizo en Cristo. El primer Adán metió al hombre en el pecado, en la esclavitud y en la muerte. Pero el segundo Adán, el postrer Adán, que es Cristo, Él ha sacado a luz la vida y la inmortalidad. Y Él nos ha hecho libres. Nuestra fe en Cristo cambia nuestra vida, hermano. Nuestra fe en Cristo cambia nuestro presente. Porque si creemos sus palabras y le obedecemos, veremos el cumplimiento de sus promesas en esta vida. Nuestra fe en Cristo cambia nuestra eternidad. Porque unidos a Él, nuestra condición es totalmente diferente. Yo voy a dejarle desde ya de tarea que haga un estudio sobre ese enfoque bíblico de estar en Cristo, estar unidos a Cristo, porque esa es la clave de la vida cristiana. Estoy unido a Él,
Estoy en Él, estoy revestido de Él, soy parte del cuerpo de Cristo. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. La Biblia nos habla sobre esa doctrina de estar en Cristo. Usted puede estar en o unido a una congregación local y eso puede no significar nada. Es como unirse a un partido político y luego el partido desaparece por gusto. Es como unirse o trabajar para una empresa, pero esa empresa, su identidad o su relación con esta empresa o aún su posición como un profesional queda en el aire. Pero están unidos a Cristo, que es la roca inconmovible de los siglos, determina su eternidad, la entrada en la gloria, de manera que usted escucha al Padre o a Jesús decir: venid benditos de mi Padre, entrad en el reino preparado para ustedes. Estar unidos a Cristo, hermano, es algo que no se compara con nada, con nada. Uno puede sentirse muy bien de trabajar con una empresa internacional, uno puede sentirse satisfecho de los beneficios, de los privilegios económicos o de todo lo que puede recibir en lo natural, pero todo lo que hay en el mundo es pasajero. Nuestra posición en Cristo es eterna. Usted debe de asegurarse que usted está unido a Cristo por medio de poner su fe en Él, por medio de poner su confianza en Él. En Gálatas capítulo 3, verso 14 dice que Dios determinó que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Dios escogió a un hombre con un propósito particular: salvación, el reino, en el Antiguo Testamento, y fue Abraham. Pero a Dios hace un pacto con Abraham. Y Dios le hace una promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios hace un pacto, o mejor dicho, hizo un pacto con Abraham, y Dios le dio una promesa. Le dijo: en tu simiente todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Porque siempre el enfoque bíblico fue la manifestación del Mesías. Toda la Biblia nos habla de Jesús. El centro de la Biblia es Jesús. Y Jesús es el alfa y la omega. Él es el que vive, que estuvo muerto y tiene la llave del infierno y de la muerte. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Y el que está unido a Cristo es más que vencedor. El que está unido a Cristo le rodea la gracia. El que está unido a Cristo tiene el favor de Dios sobre él. Hermano, es una gran bendición entender eso. Y por eso yo insisto y quiero tratar de dejarlo bien claro. Usted puede ser miembro de esta iglesia local. Usted puede estar unido a este grupo de creyentes, pero no estar unido a Cristo. Pero la clave es que usted esté unido a Cristo. Yo siempre ocupo ese ejemplo como el matrimonio, ¿verdad? Ayer fuimos a la boda de Ruth, del hijo del hermano Jorge y de hermana Miriam, y el asunto legal es simple. Cuando el abogado le pregunta al hombre o a la mujer: ¿acepta usted tomar a fulano como su esposo? ¿Acepta usted tomar a esta joven como su esposa? Y desde el momento que la persona dice que sí, hay un compromiso que legalmente es respaldado, de manera que el abogado dice que conforme a la potestad otorgada por el gobierno de la República de El Salvador, lo declara marido y mujer. Y en el momento que usted en el plano espiritual confiesa a Jesús como Señor, en los cielos hay fiesta, porque un pecador se ha arrepentido, porque un hijo de Dios ha nacido, porque alguien más entra a la familia de Dios. En el momento que usted dice: sí acepto a Cristo, sí le entrego mi corazón, sí le confieso como el Señor de mi vida, ahí usted queda unido. Pero así como hay divorcio y la gente se separa, también el creyente puede volver atrás. Y por eso la palabra de Dios nos dice que no descuidemos una salvación tan grande que nos ha sido dada. Que el que está firme, mire que no caiga. También el Señor Jesús habló acerca de que los que venzan, de ellos, dice que Él no va a borrar su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿qué va a pasar con los que no venzan?
Tenemos que permanecer en nuestra fe. Tenemos que retener la fe, como dijo el apóstol Pablo. Permanecemos unidos a Cristo por nuestra fe en Él, por nuestra confianza, nuestro temor, nuestra dependencia de Él. Así que mi enfoque, porque eso solamente fue la introducción, hermano. Mi enfoque es que la elección para la salvación es hecha por medio de Cristo. Y en ese sentido vamos a ocupar un solo pasaje profundo, tremendo, súper importante, que si usted pierde su Biblia, por lo menos quédese con esta página. Esta página es poderosa en la Biblia. Efesios, capítulo 1. Profundidad en la revelación en un pasaje de 4 versículos, porque voy a comenzar en el verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. El apóstol Pablo le escribe una carta a los creyentes en Éfeso. El apóstol Pablo quiere que los creyentes en Éfeso sepan cuál es su condición, cuál es la posición que les ha sido dada por medio de su fe en Cristo Jesús. Y entonces el apóstol Pablo escribe lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia debería decir amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, yo me he gozado tanto con este pasaje, porque aunque lo conozco, entiendo la bendición que implica la declaración del apóstol Pablo con relación a la iglesia por causa de estar unida a Cristo. Mientras tomaba mis notas, yo encontraba un poco más de profundidad en lo que aquí está revelado. Y lo primero que yo encuentro, hermanos, aquí es la alabanza a Dios. Dios es digno de ser exaltado, de ser bendecido, pero vemos que la alabanza a Dios, la bendición que se está proclamando a Dios en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está fundamentada, se basa en que Él ya nos bendijo. Es decir, yo bendigo a Dios con mi boca porque Él ya me bendijo en mi vida. Yo bendigo a Dios, proclamo que Él es bueno, porque Él ha mostrado su bondad, su favor, su gracia, su protección, su provisión en mi vida. Entonces lea el sentido completo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces veo yo lo primero: la alabanza a Dios se fundamenta en la bendición que yo he recibido de parte de Él. No solamente somos escogidos cuando estamos unidos a Cristo, somos benditos, somos bendecidos, somos bienaventurados. La bendición de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios está sobre nuestra vida. Yo sé que a usted le cuesta creer porque hay que renovar la mente y entender que no depende de usted, de sus obras, sino que es la gracia de Dios, es el propósito de Dios, es el plan de Dios de mostrar su amor, de mostrar su poder a favor de aquellos que confían, que esperan y que le creen. Lo segundo que yo veo en este pasaje, que es tremendo, es la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Tenemos que enfocarnos en 4 cosas que en este pasaje encontramos. Número 1, nos bendijo.
Reciba eso. Dios ya lo bendijo. Dios no lo va a bendecir. Dios ya lo bendijo. Nos bendijo, dice la palabra. Lo segundo es que Él nos escogió. Él ya nos escogió. Lo tercero es que Él nos predestinó. Vea la diferencia. Ser escogidos es una cosa. Ser predestinados es otra. Y no tenemos que mezclar. Él ya nos bendijo. Él ya nos escogió. Y Él ya nos predestinó. Y la cuarta cosa que Dios ya hizo es que Él nos hizo aceptos. Verso 6. Así que si la Biblia que usted tiene es suya, en el verso 3 subraye nos bendijo. En el verso 4 subraye nos escogió. En el verso 5 subraye habiéndonos predestinado, nos predestinó. Y en el verso 6 subraye nos hizo aceptos. Mire la obra de Cristo, hermano. ¿Alguien se goza por eso? Porque yo veo que se goza, pero no es suficiente. Dios nos bendijo, Dios nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos hizo aceptos. Yo tengo que vivir con esa convicción y con ese entendimiento de la revelación del plan de Dios para mi vida. Así que voy a aplicarlo en mi vida. Dios ya me bendijo. Dios ya me escogió. Dios ya me predestinó. Y Dios ya me hizo acepto. Ahora, el otro elemento sumamente importante en el cual tenemos que detenernos, hermanos, es que cuando hablamos del medio que Dios utiliza para efectuar esa obra, siempre es Cristo. Así que vámonos de nuevo al pasaje. Si la Biblia es suya, entonces vean lo que la palabra de Dios dice. Verso 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, donde por cierto tenemos guerra, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. En los lugares celestiales, Dios ya nos bendijo, Dios ya hizo provisión de todo lo que necesitamos, aún para salir como más que vencedores en esa guerra. Pero vea la clave al final del verso 3. ¿Cómo fue que Dios nos bendijo? En Cristo. La bendición está disponible en Cristo. Es como, voy a ocupar este ejemplo. Recuerdo cuando íbamos a cada rato a Guatemala, íbamos a veces hasta 5 o 6 carros aparte del bus, porque había ocasiones en el seminario en Agua Viva que llevábamos hasta más de 200 personas. Pero había una situación que se daba, que dependiendo del carro en que las personas se fueran, podían tener bebida gratis, sándwiches, snacks, almohada y un montón de beneficios. Dependiendo del carro en que iban, no había pero ni agua. Iban sin aire acondicionado. Iban en una carreta. Entonces, dependiendo del carro en que iban, los miembros de la iglesia, que generalmente son los que nos ponemos de acuerdo para irnos en el carro de alguien en particular, iban bendecidos o no tan bendecidos. Ahora, cuando usted está en Cristo, usted está completamente bendecido. Dios ha hecho la provisión de todo lo que usted necesita y al estar unido a Cristo, usted tiene acceso a eso. Pongamos otro ejemplo. Esas ideas de los intercambios y que mandan a un hijo para allá y mandan a otro de allá para acá, y dependiendo del hogar que le tocó, puede estar bendecido. Le tocó una cama que chillaba, tronaba y hacía bulla. Gente que no compraba muchas cosas para tener la refrigeradora. O le tocó una gran cama como para cancha de fútbol. La refri llena, frutas por todos lados, toda clase de snacks. O pongamos otro ejemplo. Trabaja en una casa y en esa casa no hay comida. O se va a trabajar a otra casa y en esa casa hasta botan la comida. Dependiendo de dónde usted está, usted puede estar bendecido. Pero en Cristo usted está bendecido con toda bendición espiritual. Entonces entendamos que Dios nos bendijo en Cristo. Mientras usted está en Cristo, usted está bendecido. ¿Y por qué no pasan cosas malas, pastor? Porque tenemos un enemigo. Por desobedientes. Porque fluctuamos en nuestra fe.
Santiago dice que el que dude semejante a las ondas del mar que entran y salen, y ni piense que en tal haga que va a recibir algo del Señor. Por nuestra carnalidad, porque sembramos y luego cosechamos la consecuencia. Pero en Cristo seguimos estando bendecidos. El segundo elemento que nos enfoca en que Cristo es la clave y estar unidos a Cristo es la clave está en el verso 4. Dice, según nos escogió en Él. Mire, aquí está la clave de todo el entendimiento de la salvación. Dios nos escoge en Cristo. Porque cuando usted escoge unirse a Cristo, cuando usted toma la decisión de confiar en Él, de entregarle su vida a Él, de creer que Él murió por sus pecados, que Él resucitó al tercer día, que Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre, y que Él es el Rey que volverá, cuando usted pone su fe en Cristo, usted queda unido espiritualmente a Él. Y ahora que usted está unido a Él, usted viene a ser parte de los escogidos. Aquí está la clave, hermano, del mensaje. ¿Cómo yo sé que estoy escogido? Que soy un escogido. Porque sé que estoy unido a Cristo por mi fe. Porque el escogido es Cristo. El escogido es la simiente de Abraham. No las simientes, como de muchos, como hablando de muchos, sino la simiente que es Cristo. Cristo queda bendecido. El que se une a Cristo viene a quedar escogido. Leámoslo de nuevo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No es que Dios escogió, como sostiene la doctrina de la predestinación, a unos para ser salvos y a otros para ser condenados, sino que Dios escogió que a través de Cristo la salvación, el perdón, la herencia, el reino, la adopción como hijos, quedaba abierta como una oferta para todo aquel que crea. Esa es la doctrina bíblica, el propósito eterno, los planes de Dios. Así que Dios nos escogió en Cristo, porque el escogido es Él. Desde antes de la fundación del mundo, muy importante prestarle atención a los detalles, nos escogió para que seamos santos. Si usted es un escogido, tiene que caminar limpiando su vida. Amén. Dios no nos escogió para que finjamos santidad. No, nos escogió para que seamos santos. Dice la palabra de Dios que la religión sin mancha delante de Dios es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. Esto nos habla de misericordia y nos habla de santidad. Esa es la verdadera religión. La verdadera religión es no hagas esto, no hagas lo otro, prohibido aquí, prohibido allá, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. No, la verdadera religión delante de Dios es santidad, es misericordia, es temor de Dios. Es caminar en amor al Padre, en amor a la creación de Dios. El cumplimiento de los mandamientos es el amor. Ahora, siguiendo con nuestro enfoque en este pasaje, y poniendo el énfasis en que la clave es estar unidos a Cristo, nos escogió en Él. En el verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Cómo usted llega a ser adoptado hijo de Dios? Por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Porque el Espíritu del Hijo, cuando nos es dado, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, confesamos a Jesús como Señor, nos arrepentimos de haber vivido lejos de Él, le entregamos nuestra vida a Él, Dios nos adopta, Dios nos recibe, Dios inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Eso dice la palabra, yo lo creo. Y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y Dios inscribe ese nombre en el libro de la vida. Lo natural, cuando nace un bebé, hay que asentarlo, ¿verdad? Y a veces eso se puede hacer en el hospital, generalmente ahora, aunque antes había que ir a la alcaldía. Y cuando alguien se muere, hay que ir a registrarlo a la alcaldía, se murió. Esos son los registros terrenales. Pero espiritualmente hay registros. Dios inscribe en el libro de la vida a los que confiesan y reconocen que Jesús es el Señor. A los que se unen a Cristo por medio de la fe.
Y Dios borra del libro de la vida a los que se apartan, a los que menosprecian la sangre, a los que conociendo la palabra retroceden. La Biblia habla de eso. Así como existe la doctrina de la predestinación, que es un enfoque incorrecto, existe la doctrina de salvo siempre salvo, y que usted puede vivir como quiera y que no va a perder la salvación. Eso no es correcto. Si no, la palabra de Dios no hablara acerca de que hay de aquellos que habiendo conocido el camino de la justicia se vuelven atrás. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino, dice la palabra. Pero le sucede lo del verdadero proverbio, dice, ¿verdad? Que la puerca lavada vuelve al lodo y el perro al vómito. Nos habla de gente que conociendo se aparta. Entonces la Biblia no nos habla acerca de que salvo siempre salvo. Sí, la salvación de parte de Dios es firme. Dios ya nos salvó, ya nos perdonó, ya nos dio vida. Pero nosotros podemos apartarnos de Dios. Así como cuando Jesús le dijo a los apóstoles, ¿se quieren ir ustedes también? Por eso es que vemos esa fluctuación en la vida de mucha gente. Permanecen por años, sirven, están bien entregados, pero de repente se descuidan, retroceden, se apartan y después se sienten más fríos que un pingüino. Y dicen, es que mira que yo ya no siento nada. Ay, ni ganas de ir a la iglesia, me dan viera que me ha caído un decaimiento. Porque descuidaron su comunión con Dios. Por eso el Señor, hablando a los tibios, les dice, ¿verdad? Recuerda dónde has caído. Y haz las primeras obras. Porque el camino hacia la frialdad pasa por la tibieza. Y la tibieza es la etapa donde nosotros hemos dejado de orar, de adorar, de leer la palabra. Muchos se enfriaron en este tiempo donde no se congregaban porque su comunión con Dios dependía de una reunión. Cuando nuestra comunión con Dios depende únicamente de entender el sacrificio de Cristo y de nuestro corazón puesto en lo que Él ha hecho por nosotros. Usted no necesita una congregación para permanecer en fe. Yo he sostenido esos principios acá en varias exposiciones. Abraham no fue al centro. Gedeón no sabía que era eso. Los grandes hombres de Dios no tuvieron una escuela. ¿Y cómo que vivieron por fe? Porque es una decisión del corazón. Usted puede estar en una isla desierta y todavía seguir viviendo en el temor de Dios. Usted puede estar arruinado como Job y todavía decir, yo sé que mi Redentor vive. Usted puede estar en el desierto como Moisés, 40 años sin ver nada de la gloria de Dios y todavía seguir creyendo, el Dios de Israel es fiel a sus promesas. Usted puede estar como Pablo en medio del naufragio, en un naufragio, en medio del mar y todavía seguir creyendo. Hay uno que me llamó y él me dijo que voy a llevar su nombre delante de grande. Voy a tener su palabra y voy a permanecer en él. Es su decisión. Usted decide permanecer. Hay gente que ni aún recibiendo milagros permanecen. Hay gente que ni aún recibiendo dinero, apoyo permanecen. Permanecen los que deciden creer en Él y retener la fe. Es una decisión. Así que el verso 5 nos habla de que fuimos predestinados por medio de. Si recapitulamos, nos bendijo en Cristo. Nos escogió en Cristo. Nos predestinó por medio de Jesucristo. Y sigamos, verso 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos. Voy a ocupar este ejemplo. Usted es amigo de dos personas que no son amigas. Hay una reunión donde la primera persona le invita a usted y usted quiere hacer espacio para el otro amigo. Pero el otro amigo no le cae bien a este. Y usted le dice, mira, pero puedo llevar a la hermana María. Pero puedo llevar a Manuel. Y le dice a aquel, ¿verdad? Así como que no muy gozoso, ¿verdad? De la oferta que le está haciendo. Tráelo, pues. Que venga, pues. Por vos lo voy a hacer, porque ni me cae bien. Y entonces resulta que usted le abre el camino a alguien para que pueda ser aceptado. Ahora trasladémoslo al plano espiritual. Dios aborrece el pecado. No hay comunión de la luz con las tinieblas. No había manera en que Dios pudiera permitir que los pecadores nos acercáramos. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Nos hace aceptos en el amado.
Es por medio de Cristo y de nuestra unión a Él que nosotros, habiendo sido pecadores, y como dice el apóstol Pablo, borrachos, adúlteros, mentirosos, ladrones, pero ahora ya hemos sido lavados, hemos sido santificados con la sangre de Cristo, hemos sido hechos aceptos en el amado. Y quizá volviendo a la historia o al ejemplo que le estaba dando su primer amigo que lo invita, le dice, pero es que mira, aquel es bien imprudente, yo no quiero que... No, hombre, si ya cambió, le dice usted lo defiende, con tal que lo reciba. No, hombre, y ni más voy a hablar con él, que se porte bien. Vaya pues traer. Jesús es nuestro abogado, Él es nuestra intercesión delante del Padre. Somos aceptos en el amado, hermano. Es en Cristo que somos aceptados delante de Dios. No es por sus frutos, su vida cambiada, sus grandes esfuerzos, no. Es en Cristo que somos aceptados. Así que son 4 aspectos muy importantes en los que enfocamos la obra de Dios, hermano. Nos bendijo en Cristo, nos escogió en Él, nos predestinó por medio de Cristo y nos hizo aceptos en Él. La clave para estar bendecidos es estar unidos a Cristo. La clave para estar predestinados es estar unidos a Cristo. La clave para ser aceptos, o sea, que nos den la bienvenida o que el Padre nos acepte, es Cristo. Y el verso o el pasaje termina en el verso 7 enfocándonos. ¿En quién? ¿De cuál quién está hablando? De Jesucristo. Porque la clave es Cristo. El centro de la Biblia es Cristo. Y la vida de un cristiano está conectada con Cristo. No con la iglesia, no con el pastor. Recuerda esa instrucción. Nunca ande diciendo, es que el pastor dice. No importa lo que yo diga, lo que importa es lo que esté escrito en la palabra. No me ande usando a mí ni de pantalla ni de nada. No es que el pastor nos ha enseñado. No, aprendas el texto y diga, es que está escrito. Eso hizo Jesús. Escrito estás. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Amén? Así que a mí no me ande usando, porque a mí me aburrido de que me usen tanto. La última que me pasó fue que alguien llegó en mi nombre a hablar con otro amigo y me hizo quedar mal, que yo lo había mandado a tallar. Y el hermano me mandó, y me dejó mala, y menos mal que el amigo sí realmente me conoce, y aclaramos las cosas. Pero yo estoy cansado, dígale que está la paz suya. Pastor está cansado. Que lo anden usando en pantalla. Pero unidos a Cristo, hermano, estamos bendecidos, estamos predestinados, estamos aceptados delante de Dios y estamos en una condición que no puede ser cambiada por el diablo ni por las circunstancias que nos rodeen. Solamente si nosotros decidimos volver atrás es que puede cambiar. Así que el verso 7 dice, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La obra de Cristo fue bien específica. Nos redimió, nos rescató. La palabra redimir en el lenguaje actual significa pagar el precio del secuestro. Nosotros estábamos secuestrados por el diablo y Cristo nos ha redimido. Él pagó el precio de nuestra salvación. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él nos compró con su sangre. Es lo que dice el apóstol Pedro. Que fuimos rescatados. Ahí está la palabra clara. Rescatados. No con cosas que perecen como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. La obra de Cristo es el perdón de nuestros pecados, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes aprendan esta mañana o que recuerden, los que ya lo sabían, que la clave es estar unidos a Cristo. Yo soy escogido en Cristo, bendecido en Cristo, predestinado en Cristo, aceptado en Cristo. Y mientras yo permanezco en Cristo, yo retengo esa posición delante de Dios. Trasladándolo de nuevo al ejemplo que le puse en lo natural, mientras el amigo vaya con usted, siempre lo van a recibir. Pero si él llega solito, no le van a decir, hoy no puede entrar. Y por eso la palabra dice que Jesús nos abrió un camino para llegar delante del Padre. Él rasgó el velo. Es en el nombre de Jesús que nos acercamos delante del Padre. Es por la sangre de Jesús que nos acercamos al Padre. Todo es por medio de Cristo, hermano.
Permanecer unidos a Cristo coloca nuestra vida en una posición privilegiada, incambiable, que no se puede comparar con nada. Así que la clave y la tarea que le dejé para su devocional es, hágase un estudio, hermano. Yo recuerdo cuando, ¿por qué en 1989-90 nos dieron esta enseñanza en Agua Viva? Estamos en Él. Estar en Cristo es algo que no se puede comparar con ninguna otra posición de privilegio en la tierra. Porque aún el Señor Jesús, poniéndolo en sus palabras, Él dijo, ¿y de qué le sirve al hombre que gane al mundo y que pierde su alma? Tener todo el dinero del mundo y no tener el tiempo para gastárselo. Tener tantas casas y solo necesita una para vivir. Tener un rancho que no lo puede visitar. Tener carros o colección de carros como hacen los famosos si solo pueden manejar uno a la vez. ¿De qué sirve tener todo y no tener a Dios? No tener nuestra relación con Dios, no tener una relación con Cristo. Pero qué diferente la vida de Lázaro, ¿verdad? El que comía las migajas que sacaban de allá, de los banquetes que hacía el rico, pero tenía fe en Dios. Un hombre justo a quien Abraham reconoce cuando muere. Y él reconoce al padre Abraham. Y en las palabras del Señor Jesucristo, en su vida tuvo males, pero ahora es consolado. Pero no tenía la relación con Dios, el temor a Dios, la fe puesta en el sacrificio perfecto. Y bajo ese entendimiento, hermano, yo de veras quisiera lograr tener la satisfacción de que al exponer la palabra usted entiende el privilegio de lo que significa estar unido a Cristo. No en la membresía del CCF, que por cierto ya la vamos a renovar con los que han permanecido. Voy a borrar del libro del CCF a todo el infierno. Alguien diga, ven. Vamos a comenzar para los registros históricos, hermano. Y después de un año de no reunirnos, estos son los fieles, así como está escrito, ¿verdad? Los que salieron del cautiverio, de la familia de fulano tal y tal, de la familia, que así quiero ser yo. El registro histórico. Y luego de lo que viene esta etapa en el resurgimiento del CCF, otra vez confirmar la lista. En el nuevo local, a donde nos movamos, hacer la lista de nuevo, para poder ir viendo, ¿verdad? Esa fidelidad, esa estabilidad. Así que, hermanos, les dejo la tarea. Un estudio en la palabra de Dios, un devocional, y usted va a encontrar cosas como esta. Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecha por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 6:3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 12:5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Es que voy corriendo para que usted la busque después en la Biblia. No se la estoy dictando. Es para que usted estudie. Es así como cuando en el supermercado le andan ofreciendo ahí jamoncito ahumado para que usted compre. No es para que se quede ahí cerquita, me da otro. No es para que almuerce ahí. Solo es la prueba. Para que se quede con ganas y compre. Pero solo es la prueba, hermano. Para que usted vaya y averigüe qué es lo que significa estar en Cristo. Y usted va a encontrar cosas como esta. Romanos 12:5. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Muchos principios en los que se podría concluir la exposición de la palabra esta mañana. La iglesia son los escogidos de Dios. Pero estoy escogido porque estoy unido a Cristo. No por la predestinación, sino porque he creído en Cristo y estoy unido a Él. Otra conclusión o otra forma de verlo sería, la iglesia son los que están unidos a Cristo.
La iglesia son los que están en Cristo. La iglesia son o somos los que son de Cristo. ¿Es usted de Cristo? ¿Está usted unido a Cristo? ¿Está usted en Él? Como unido a Él, como parte de un cuerpo. Y eso del cuerpo nosotros probablemente tenemos un poco de conflicto para entenderlo. Pero es fácil cuando vemos que a nivel todavía ocupamos eso, ¿verdad? El cuerpo de bomberos. Y todo el equipo de personas son parte del cuerpo de bomberos. Luego hablamos de otros cuerpos de socorro, ¿verdad? En el término natural nosotros no mucho nos ubicamos con eso de un cuerpo. Pero espiritualmente, si usted está en Cristo, si usted fue bautizado en Cristo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y unido a Él, usted está bendecido. Unido a Él, usted está predestinado. Unido a Él, usted es acepto en el amado. Unido a Él, es que su posición ha sido cambiada. Ahora lo que resta es entender los beneficios para creerlos y recibirlos. Entender las condiciones de fe, de obediencia a los mandamientos para permanecer ahí. Y entonces esperar que todo lo que Dios ha prometido se cumpla en nuestra vida. Oramos sobre esto. Póngase de pie, por favor, y le damos gloria a Dios.